Ok, hoy vamos a ver en San Lucas capítulo 16 esta enseñanza de Jesús referente a la mayordomía. Cuando pensamos en un mayordomo, pensamos quizás en alguien con traje que cuando uno toca la puerta en una casa, en una residencia, sale a abrir. Pero la mayordomía o el ejemplo que Jesús está poniendo aquí era semejante a la función de José en casa de Potifar. Era una persona, tenía que ser una persona de mucha confianza, una persona muy responsable. Se dedicaba a administrar las casas, las propiedades de la persona, del dueño. No era él el dueño, pero él administraba, veía que todo apareciera correctamente, veía los negocios, las producciones, etcétera, y siempre tenía que darle cuenta al dueño. Lógicamente, de lo que Jesús va a hablar es de nuestra función como mayordomos, pero vamos a ver. Estamos en Lucas capítulo 16. Desde el versículo 1 nos dice: dijo también a sus discípulos. Hemos hablado que Jesús utilizaba ejemplos de la vida cotidiana para traer enseñanzas profundas, enseñanzas espirituales profundas. Ahora Jesús les da esta comparación. Dice: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Era un hombre que no había actuado rectamente al encargo, a la confianza que se le había dado. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Se le había acabado el encargo, el trabajo. Eso de dar cuenta de su mayordomía quería decir: vamos a hacer las cuentas, revisa todo lo que te encargué, cómo está, porque vas a entregárselo a otra persona que va a hacer tu trabajo. Entonces el mayordomo dijo para sí, no se lo dijo al patrón, al dueño: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, o sea, ir a trabajar con las manos no puedo. Tal vez era una persona ya mayor. Mendigar, ¿qué le hacía? Me da vergüenza. Se iba a quedar desamparado. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Tenía que buscar una forma para quedar bien con alguien que pudiera agradecerle lo que había hecho por él. Dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, a los que le debían al amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Ya no le iba a deber 100, le iba a deber 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo, ¿qué? Ahora, el amo se dio cuenta de lo que había hecho. El mayordomo, ¿se dio cuenta o no se dio cuenta? Lo alabó por haber hecho, ¿cómo? Sagazmente, inteligentemente, ¿no? Con sagacidad. Dice: porque los hijos de este siglo, se refiere a los que viven en este mundo con estos valores, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí vamos a ver una comparación entre los hijos de este siglo y los hijos de luz. Y yo os digo, aquí ya no está el ejemplo que Jesús te está dando, sino Jesús les empieza a enseñar algo a los discípulos y les dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas
eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Entonces vamos a estudiar esta parábola. El mayordomo infiel. Dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, en el versículo 18. Los hijos de este mundo, quienes tienen los valores de esta vida, se basan en los bienes materiales. Todo el mundo quiere tener más. Tienen más energía y previsión en el ejercicio de sus asuntos materiales que lo que los cristianos en la práctica del cristianismo. Y esto es una verdad. Mucha gente, por su trabajo, por ganarse 200 pesos, se desmañana, hace las cosas, trabaja mucho por una cantidad, ¿no? Pero por las cosas de Dios no quieren esforzarse absolutamente para nada. Aquí Jesús está llamando nuestra atención y nos está diciendo: está mal lo que ustedes están haciendo. Los cristianos dedican menos afanes para ganar el cielo que los hijos de este mundo dedican para ganar el mundo. Ya les había yo leído aquel proverbio que dice que como si a la plata la buscares, como si fueran piedras, ¿qué? Preciosas. Estaba escuchando un fragmento de una entrevista que le hicieron a Dante Gebel, que es un predicador argentino. Le decían: oiga, usted ha ganado mucho dinero, tiene mucho dinero. Sí, yo he ganado, he trabajado y he ganado. Dice: pero dicen que a usted no se le ha subido el dinero, no se le ha ido la fama a la cabeza. Dice: mira, lo que pasa es algo interesante. Dice: el dinero no cambia a las personas. El dinero, cuando alguien tiene dinero, potencializa lo que esa persona es. Si esa persona era mala, con dinero va a ser más malo. Pero si una persona es temerosa de Dios, tenga o no tenga dinero, va a seguir teniendo temor ¿de quién? De Dios. Bueno, vamos a continuar. Los cristianos son menos previsivos en las cosas celestiales que aquellos en las cosas terrenales. Este hombre se encontró en una encrucijada de momento. Dice: ¿qué voy a hacer? Tenía que ver por su futuro. Si su mayordomía se la habían quitado, si lo habían corrido de ese trabajo, ¿ustedes piensan que otra persona le iba a tener confianza para darle la misma posición, el mismo puesto? Pues no. Y entonces él se encontró en una encrucijada. Dijo: bueno, si trabajo con mis manos, no puedo. Y si pido limosna, me da. Pero entonces pensó, dice: yo voy a hacer algo para asegurar mi futuro. Nosotros deberíamos de tener la misma visión de futuro. Jesús dijo que hiciéramos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo esos tesoros? ¿Cómo se hacen esos tesoros en el cielo? Dice la Escritura que
Jesús viene, he aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según. Muchos cristianos piensan o tienen en la mente llegar al cielo así como de panzazo, ¿va? Como que nomás porque Dios tuvo misericordia de mí. Y Dios sería un Dios injusto si a todos nos va a tratar ¿qué? Hay gente que ha dejado todo, y cuando digo todo es todo por servir a ¿quién? A Dios. Les comentaba de unos misioneros que encontramos, que conocimos, que vivían aquí en Hidalgo. Dice, tenemos tantos años, siempre hemos rentado, no tenemos carro, no tenemos casa, no tenemos nada, ¿no? Y a veces quisiéramos tener, pero por otro lado decimos, qué bueno que no tengo, porque así Dios me puede llamar a donde Él quiera y yo me puedo ir y no tengo ningún apego, porque no tengo que preocuparme por las cosas que tengo. ¿Ustedes creen que sería justo Dios? Dios le dio a usted a lo mejor una casita, ¿ah? Pero usted se ha aferrado a su casa y la cuida y la besa y la abraza, pero no sirve ¿a quién? A Dios. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué hemos hecho para el Señor? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Usted puede decir que cree, pero tiene que demostrar que verdaderamente cree. El mundo es mejor servido por sus siervos que Dios por los suyos. El mayordomo obró con todo esfuerzo y diligencia para proveer para su futuro. Observemos cómo es que los hombres del mundo persiguen sus ambiciones si ellos viven tan entusiasmados con las riquezas, y las riquezas son inciertas. Alguien dirá, no, el que tiene mucho dinero siempre va a tener ¿qué? Pero eso no es verdad. Hay gente que, aunque tenía mucho dinero, se quedó sin nada. ¿Por qué no estar más ansiosos nosotros por las riquezas eternas? Dice que hagamos tesoros ¿en dónde? Y esos tesoros se hacen con perseverancia, con constancia, con fidelidad a Dios, ¿no? Hablando con Él, hablando a los demás de Él, preocupados, amando las almas. Miren, mucha de nuestra familia, no era el tema, pero bueno, se lo voy a comentar. Mucha de nuestra familia se está perdiendo, y lo más probable es que muchos se pierdan. ¿A usted le preocupa o no le preocupará? Miren, pongo a veces unos ejemplos de nosotros, ¿verdad? Y usted a lo mejor dice, ay, el hermano, la hermana, ¿verdad? Pero usted piensa en lo suyo, ¿verdad? Porque cada quien trae su propio costalito, ¿verdad? Por ejemplo, mi papá era un hombre muy recio, muy recio. Cuando Dios lo llamó al pastorado, pues su carácter era igual, era un hombre muy fuerte. Les he comentado que a veces, como jóvenes, íbamos al servicio, estábamos sentados y con los brazos cruzados, y él estaba dirigiendo con la guitarra. Él no se tentaba el corazón en irnos a parar, ¿verdad? Y a decirnos en frente de los demás, si no quieres estar aquí, mejor salte. Si vas a estar así, mejor. Si vienes aquí, vienes a alabar a quién. Pero por otro lado, también era un hombre muy cariñoso, yo me acuerdo, ¿ah? Pasábamos largas horas después de comer o de cenar, platicábamos. Me acuerdo de esos días, cosas sin sentido, que reíamos hasta que nos dolía el estómago, ¿no? También era un hombre muy cariñoso, y él amaba a todos sus hijos, a todos los amó igual, ¿no? Cuando él corrió a mi hermano Arturo, que era mayor que yo, nosotros éramos más chicos, ¿no? Lo corrió porque él se la ganó, ¿verdad? Yo me acuerdo haber estado sentado ese día que lo corrió en la banqueta con mi hermano Arturo y mi hermano Pedro afuera de la casa, y pues estábamos con él, no sabíamos qué iba a hacer, ¿verdad? Ahora cuando lo corrió, no crean que lo corrió y hizo una maleta, se fue nada más con lo que traía puesto. Uno dirá, ay, qué duro, ¿verdad? Qué difícil. Pero
Cuando él se fue de la casa 2 años, que por cierto anduvo allá en Guerrero, vivió, tuvo que andar de prestado, le dejaban dormir en una hamaca en la calle, o sea, la tuvo que vivir, porque a veces la gente la tiene que vivir, ¿no? Pero eso, yo no sé qué tanto repercutió en él, pero en nosotros sí, porque dijimos, no, pues aquí tenemos que andar por la derecha, porque si no también nos puede pasar, ¿qué? Lo mismo. Yo no sé qué tanto se desbalagó mi hermano. Yo, los últimos recuerdos que tengo de él es él vivía aquí en la otra unidad con su esposa y sus hijos. Y un día, con unos hermanos de la iglesia, les dije, vamos a llevar una despensa a mi hermano porque estaba pasando algunos problemas. Y le llevamos una despensa a su casa y en la plática, bueno, él ya tomaba todos los días, pero estuvimos platicando con él, pero no fuimos a platicar con él, lo que fuimos es a compartirle de la palabra. Yo le dije, tú ya conoces de la palabra, si no te acercas a Dios, ¿no? Si no lo haces por ti, hazlo por quienes. No sabe, a veces uno no sabe el futuro. Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero al menos estoy conforme porque pues, tratamos de hablar de la ¿qué? De la palabra. Yo lo fui a invitar, le fui a decir que buscara de quién, a su esposa. Yo le dije, mira, si él no quiere ir, ve tú por ti, por quiénes. Tenía 2 hijos chiquitos. Meses después, mi hermano murió. 3 meses después de que mi hermano murió, se murió su esposa de cáncer. Así que sus hijos se quedaron solos, huérfanos. A veces Dios nos habla. Cuando dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermano, no crea que sus hermanos, sus hijos, su familia va a ser eterna. ¿No? Un día se va a ir. ¿No? El problema es cómo se va a qué. ¿Cómo se va a ir? Entonces, hermano, las riquezas son temporales. Nada hay en este mundo que nos podamos ¿qué? Llevar. Miren, alguien hacía esta comparación también. En 100 años, en el año 2124, esa casa que usted se esforzó tanto en construir y en hacer y en meterle tiempo, dinero, esfuerzo, ¿quién va a vivir ahí? ¿Sus hijos? ¿O sus hijos la venderán, la rematarán? ¿O quedará abandonada? Nada hay en esta tierra que nos vamos a poder ¿qué? ¿Cuánto le dedicamos a esas cosas? Deberíamos dedicar más a las cosas que son eternas. Dice que lo que se ve es pasajero, más lo que no se ve es eterno. Dice Jesús, dice que hagamos tesoros en el cielo, pero en el versículo 9 nos dice que ganemos con esas riquezas injustas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Esto es un poco difícil y hay varias interpretaciones de este versículo, pero a lo que se refiere es que la riqueza también no es justa. ¿Usted cree que es justo que unas personas tengan tantísimo dinero y otras se mueran de hambre? ¿Es justo la forma en que se reparte la riqueza? Pero dice aquí que ganemos con esas riquezas injustas algo para el reino de ¿quiénes? De los cielos, ¿no? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban ¿en dónde? No en las casas temporales, sino en las moradas eternas. No podemos depender de las riquezas porque son inciertas. No las trajimos al mundo ni nos las vamos a llevar cuando nos vayamos. Nuestras posesiones no son nuestras, debemos de entender. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. A Él le pedimos cosas que la riqueza no puede dar. ¿Qué cosas? Salud, inteligencia, trabajo. Dice en el 12, si en lo ajeno no fuiste fiel, si en lo que te encargaron no pudiste dar buenas cuentas, ¿quién te va a dar entonces lo que te corresponde
a ti. En el Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todas las cosas. Aquí andamos peleando, que si el terreno, que si se metió 5 centímetros, que si se metió 10 y andan echando pleito, ¿no? Cuando no entendemos que toda esta tierra, ¿de quién es? Es de Dios. El dinero es una herramienta que debemos de usar, pero de la forma correcta. Alguien decía que el dinero es un mal necesario. Vamos a ver cuáles son las actitudes básicas en cuanto al dinero. El hombre puede dejar que el dinero sea su amo. Este es el caso de los avaros. ¿Qué es un avaro? Una persona que ama el ¿qué? Dice que los fariseos, ¿qué hacían cuando Jesús decía estas cosas? Se burlaban de él. Oilo, dice que el dinero no sirve. ¿Y ellos eran qué? Porque amaban las ¿qué? Las riquezas. Atesora todo lo que puede conseguir y no quiere soltar nada. Ese es el avaro. Da más importancia al hacer dinero que a todo lo demás en la vida. Mucha gente pasa como aquel joven digo yo, la escritura dice que era un joven, pero pues era un hombre ya de unos 30, 35 años, que dice que vino corriendo y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, bueno, conoces los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, no mates, no mientas, todos los mandamientos. Y entonces este hombre le dijo a Jesús, todo eso he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Dice que Jesús al verlo, le amó. Es una de esas pocas ocasiones en que se refiere a este sentimiento que Jesús tiene por una persona. Dice que al ver lo que hizo Jesús, y entonces le dijo, ¿quieres ser perfecto? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas cosas. Pero este hombre no alcanzó a entender lo que Jesús enseñaba, por ejemplo, con la parábola de la piedra, la perla de gran precio. Porque dice que un hombre, un mercader, encontró una piedra, una perla que valía mucho, fue y vendió todo lo que tenía. Y fue a comprar porque él sabía que eso era de más ¿qué? Valor. Cuando este hombre se fue triste, ¿qué ganaría Jesús con decirle, vende todo lo que tienes y dáselo a quienes? Porque él tenía ese apego por las cosas materiales. Cuando aquel se fue triste, Pedro le dijo al Señor, Señor, como que dijo, caray, Señor, nosotros hemos dejado ¿qué? Todo. Cuando Jesús les llamó, ellos estaban en su trabajo, en su negocio, en su taller, ¿verdad?, de pescado. Dice que dejándolo todo, ¿qué hicieron? Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dijo, miren, nadie ha dejado casa, o hermanos, o hermanas, o familia por mí, que no reciba, ¿qué? 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Amén. El hombre puede ocupar el dinero para servir ¿a quién? A Dios. Seremos infieles, mayordomos infieles, si atesoramos solamente para quién, egoístamente para nosotros. Nunca emplearemos nuestro dinero de manera correcta hasta que lo ocupemos en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver la fidelidad en el servicio. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y esto se refiere a muchas cosas, hermano. Aquí lo hemos visto, miren. Vamos a poner un ejemplo así muy práctico para entenderlo, ¿no?
Hay hermanos que se les hace un encargo. Se les dice, hermano, usted se va a dedicar a esto, o va a hacer esto, o va a dirigir la alabanza, o va a participar en esto, o va a participar en aquello. Es poquito lo que se les encargó, porque no es mucho. Y en eso poquito no pueden, ¿no? Ya no vinieron, ya faltaron, llegaron tarde, no traen ni... Si van a administrar lo de la comida y a repartir, pero si ellos no traen, pues ¿qué ejemplo están dando? Esos no pudieron ser fieles en lo que. ¿Ustedes creen que Dios les va a dar más? ¿Les va a poner un encargo mayor? Pues no. Se espera que nosotros como mayordomos, que seamos fieles y que continuemos eligiendo a Dios en lugar del dinero. En los tiempos bíblicos ningún esclavo podía servir a dos amos, o era esclavo de uno o era esclavo de otro. Por eso dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. El dinero puede demandar un atesorar, mientras que Dios puede demandar un esparcir. Dice la Escritura, el que reparte con liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sin que le duela el corazón. También dice la Escritura que Dios ama ¿a quién? Que nadie dé por tristeza o con tristeza o porque Dios ama ¿a quién? Pero ¿cómo voy a ser un dador alegre si me duele todo? No me duele para otras cosas. Hay gente que dice, no, hermano, es que no pude venir a la iglesia porque no tenía dinero. Hermano, pero sí tienes para echarle saldo a tu teléfono, nunca te quedas sin datos, ¿va? Lo que pasa es que no estás priorizando qué es más importante, si servir a Dios o buscar tu propio deseo, tu propio beneficio. El dinero proclama el éxito de un hombre según lo que gane. Dios dice que el hombre es bendecido sin dar. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Hechos 20. $35. Amén. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces dice que en la perspectiva de Dios es diferente. El hombre quiere ganar más y más y más y tener más. ¿Para quién? Teníamos una plática con los hermanos el viernes de ciertos patrones de algunos talleres. Yo les decía, es que ese negocio deja mucho dinero porque tienen camionetas del año, tienen casas muy grandes, tienen mucho dinero, ¿no? Pero explotan a sus trabajadores les dan una pizcacita nada más, ¿no? Y les duele darles, ¿no? Que un permiso, pues, si les dan permiso se los van a descontar, ¿no? Les duele porque para ellos el dinero es todo, ¿no? Pero no saben qué hacer con su dinero, hacer las cosas correctas, buenas. A los ricos de este siglo, dice la Escritura, vamos a ver si lo encontramos, esa cita no la traía, pero creo que es en Judas. No, pues no es en Judas, puede ser en Santiago. A los capítulos 5 de Santiago, vamos ahora ricos, dice en el verso 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y uno diría, bueno, Señor, pero si los ricos andan en yate, pasean en Europa, gastan dinero
a manos llenas, Santiago 5:1. Pero dice, miren, viene al tiempo viene la recompensa para aquellos que usaron bien el dinero y para los que lo usaron ¿cómo? Mal. Vuestras riquezas están ¿cómo? Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le habéis sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en un día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Entonces, dice que el rico sea rico, pero rico en buenas obras, generoso, dadivoso. ¿Para qué quieres dinero si no es para poder compartir con el que tiene qué? Necesidad. El dinero proclama el éxito de un hombre según lo que gane. Dios dice que el hombre es bendecido si da. Más bienaventurado es dar que recibir. Y a uno hay que despreciar si se ama al otro. Dice, no puedes servir a Dios, a dos amos. Ser fiel a uno significa la separación completa del otro. Jesús usa una ilustración en donde este grupo de hombres mundanos, para sacar grandes lecciones, no quiere decir que apoyaba el proceder de estos hombres y sus valores, porque este hombre hizo trampa o no hizo trampa a su amo. Hizo trampa, ¿no? Por quedar bien con otros. Sin embargo, nosotros debemos aprender a ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado viene en varios aspectos, ¿no? Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? ¿Por qué? Porque Él simplemente nos dio la vida. Ya con eso nos puso en este mundo. Dice la Escritura, en una de las bendiciones en el Antiguo Testamento, dice, Él te da el poder para generar riquezas. No es que vayas a estar dependiendo de otros, sino que Él te va a dar el poder a ti para que puedas generarlas. Pero también Dios te conoce y me conoce y nos conoce, ¿no? Y dice, mira, ¿para qué quieres más? Y porque lo que te doy no lo usas bien, ¿no? Con lo que te doy, ahí andas regateándome lo mío, ¿no? Dice el Señor. Dice, si en lo poco fuiste fiel, ¿qué va a hacer el Señor? En lo mucho te pondrá. Los hombres de esta historia creían en las cosas, las buscaban y se entregaban a ellas. No había otra cosa que les importara. Según Jesús, el cristiano que busca el reino de Dios no lo va a encontrar si no lo persigue con la misma actitud como el hombre mundano busca las cosas de este mundo. Como el mayordomo fue llamado, así mismo el cristiano será llamado a rendir cuentas de su mayordomía. Y aquí vamos a recordar aquella parábola también de los talentos. Dice que un hombre llamó a sus siervos y a uno le dio 10 talentos. Un talento era una cantidad grande de dinero. Le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Dice que al que le dio 10 y él se fue, y el que le dio 10 los puso a trabajar, se puso listo
y ganó otros 10 con esos 10 talentos. El que tenía 5, ¿qué hizo? Hizo lo mismo, ¿no? Duplicó esos 5 con otros 5. Ahora, entre el que tenía 10 y el que tenía 5, ¿quién de los dos trabajó más? ¿El de los 10 o el de los 5? Los dos trabajaron igual, hermano, porque los dos ¿lo qué? Lo duplicaron, ¿verdad? Así fueran 10 o fueran ¿qué? 5. Pero el que le dieron 1, dice que fue y hizo un hoyo y metió el talento en un pañuelo y lo guardó en el hoyo y lo enterró. Cuando vino el Señor a hacer cuentas, dijo, a ver, vénganse, vamos a hacer cuentas. Y el hombre que trabajó e hizo 10 talentos de los 10 que le habían dejado, el Señor lo felicitó, le dijo, bien, buen siervo fiel. Y al que tenía 5 también lo felicitó. Y cuando le tocó el turno al que le dejó 1, dice, bueno, a ver, vamos a hacer cuentas. Y dice, mira, es que yo tuve miedo porque eres un hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Dice, te voy a juzgar por tus propias palabras. Si sabías que yo era un hombre recio, pues al menos el dinero lo debiste meter al banco para que al regresar yo me regresaran los intereses, ¿no? ¿Qué ganó su dinero? No ganó nada, ¿no? Ahora, vemos la historia así muy folclórica, ¿no? Pero un día cada uno de nosotros vamos a dar ¿qué? Y el Señor te va a preguntar, ¿y tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Y lo que ganaste? ¿Qué hiciste con ellos? Y lo que yo te di en cuanto a la palabra, en lo que te enseñaron, ¿qué hiciste con esas cosas? ¿Qué le vamos a decir? Tuve miedo. ¿Y lo qué? Lo envolví. Entonces, dice, vamos a ir al Proverbios. Proverbios 2. ¿Ya lo tenemos? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, aquí voy a decir un paréntesis. He conocido jóvenes cristianos que sus papás servían al Señor y ellos, cuando estaban jóvenes, servían a quién. Y los papás, como todos los papás, queremos que nuestros hijos tengan una buena carrera, que tengan una buena profesión, que tengan para que puedan salir adelante y para que tengan una vida diferente a la que nosotros ¿qué? Tuvimos, ¿no? Estos hombres también tenían ese deseo que sus hijas pues se desarrollaran, se fueron a estudiar lejos, ¿no? Y sí, llegaron a recibirse, ¿no? Muy exitosas en sus trabajos, en sus carreras, pero se olvidaron de lo más importante. ¿De qué se olvidaron? De Dios. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y qué? Y yo veo a sus papás que aunque dicen estar orgullosos de sus hijos, pero yo veo tristeza en sus corazones porque sus hijos no sirven a quién? A Dios. Pablo decía, no vaya a ser que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Reprobado. Un día estos padres van a tener que dar cuentas por quiénes, y sus hijos también van a tener que dar cuenta por ellos mismos. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia y dieres tu voz,
Si como a la plata, ¿la qué? La buscares. Hay gente que está desesperada y quiere un trabajo y le dicen que aquí, le dicen que allá, y lleva tu solicitud, y ve a ver a fulano, y mira que ve para que te hagan una recomendación, y esa persona ahí va, y va, y va, y va, y va. Pero para las cosas de Dios, no tiene ¿qué? No tiene tiempo. Si como a la plata, ¿qué? La buscares. Sí les he platicado, ¿no? Allá en Guerrero, ahora que dieron los apoyos por lo del huracán, dieron enseres, que era un refri, una cama, un colchón, una estufa, un ventilador y una licuadora, ¿verdad? Hay un campo grande ahí donde los entregaron, ¿verdad? Y el techo estaba derruido, o sea que había una parte con techo y otra parte sin techo. Así que la mayoría de las personas tenían que estar ahí formadas con su sombrilla, ¿verdad? Pero no creo que era una fila de 1 hora, de 2 horas. Había gente que estuvo 3 días formado, ¿no? 3 días formado. Muchos de esos que recibieron ese apoyo, ahí lo tienen resguardado en su casa, aventado, ni siquiera lo que. Y los otros ya lo vendieron, ¿no? Otros ya lo regalaron, pues que hagan lo que quieran, es de ellos, ¿no? Pero a lo que me refiero, dice, para esas cosas sí tuvieron ¿qué? Tiempo, ¿no? Pero para lo más valioso, para lo más importante, que es las cosas de ¿quién? De Dios, no tenemos tiempo. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Por qué la gente no lo entiende? Pues porque no se ha esforzado en las cosas de ¿quién? Dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Debemos de valorar, hermanos, las cosas de Dios. Miren, hoy en día hay muchos casos, usted puede verlo, ¿no? Hay gente que era o es presidente municipal en algún municipio, y uno diría, no, pues este cuate ya la hizo, ¿eh? Ya la hizo, está en un lugar donde va a ganar y va a hacer negocios y va... Pero diría aquella reflexión china que les he comentado, buena suerte o mala suerte nadie sabe. A muchos no los han matado. ¿Fue para bien o fue para mal? Dice la Escritura, más vale un perro vivo que un león muerto. Dios es el único que te puede proteger. Es el único que te puede proteger. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene muchos guaruras. Lo pasó al primer ministro en Europa, no me recuerdo qué país, Eslovenia. Ahí, rodeado de sus escoltas, no le dieron balazos, 5 balazos. ¿En quién podemos confiar? Solamente en quién. Él es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en ¿dónde? Y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Dice la Escritura también, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de mal, ni en silla de escarnecedores sea. Entonces, hermanos, tenemos que rendir todo lo que tenemos a los pies de ¿quién? ¿Tiene usted una profesión?
tiene usted un trabajo, aún eso hay que rendírselo a quién, a Dios. Dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para quién, para el Señor. ¿Por qué Él nos lo dio? Él nos dio todo lo que nosotros tenemos. Amén. Que el Señor nos bendiga.